Lucas 22. Mateo, Marcos, Lucas. Y así la palabra de Dios. Llegamos a Lucas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y vayamos a Mateo 26, versículo 14. Mateo 26, versículo 14. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro, es por tu gracia que podemos gozarnos en esta noche y alabarte por medio de los himnos y también meditar de tu palabra, la cual nos edifica. Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo use tu palabra para salvación si hay alguien que no le conoce, para edificación de tu pueblo. Y que en todo, Señor, tú seas honrado, glorificado, exaltado. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Le hemos puesto como título al mensaje Judas, refiriéndonos a Iscariote. Judas, retrato del mundo actual. Judas, retrato del mundo actual. Judas Iscariote, uno de los apóstoles escogidos por el Señor, constituye lo que podríamos llamar un retrato del mundo en que usted y yo y su servidor vivimos. ¿Cuáles son las características de este Judas? Previamente, antes del primer punto, debemos decir que, como leímos, que en el capítulo 22 de San Lucas estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La Pascua era una fiesta muy especial para el pueblo de Israel. Se celebraba, se recordaba la liberación que Dios había efectuado de 430 años. Estuvieron ellos como esclavos de los egipcios. Esta fue la última plaga, cuando el Señor le dijo a los israelitas que tomaran un cordero y que derramaran su sangre y le pusieran en el dintel a los lados de cada puerta. Y cuando pasó el ángel destruidor, ninguno de los primogénitos de los israelitas padeció nada, pero todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón, del rey, hasta el primogénito de los animales, todos murieron. Fue una noche de griterío, de desesperación en Israel, en Egipto. Entonces dejaron ir al pueblo. Fue la última plaga. Entonces se celebraba la Pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Volvemos a repetir nuestra proposición. Judas Iscariote, uno de los apóstoles escogidos por el Señor, constituye lo que podemos llamar un retrato del mundo actual. Vamos a ver 4 características que encontramos en el Nuevo Testamento o en los Evangelios con relación a Judas Iscariote. Primeramente, Judas, vamos a llamarle Judas el cristiano, entre comillas. Judas el cristiano. Si vamos a los demás porciones de la Biblia aquí, usted ve que el Señor eligió a estos apóstoles. Marcos 3:14. Marcos, vamos a viajar a través de los evangelios porque cada uno de ellos nos va a hablar de Judas Iscariote. En Marcos 3:14 dice:
Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 13, 3:13. Y estableció, versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Considerando a Judas el cristiano, entre comillas, Judas andaba con el Señor, 3 años andando con el Señor. Judas fue comisionado por el Señor. Y note como leímos aquí, que estableció a los 12 para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar demonios, para enviarlos a predicar. Y en ese grupito escogido estaba Judas. ¿Y quién va a decir que Judas no era cristiano? Usted sabe que la palabra cristiano aparece, a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos en el libro de los Hechos. Y es una palabra despectiva. Era como decir, estos cristianitos que siguen a ese Jesús. Era una palabra despectiva. Pero en el día de hoy no. Si usted va a cada puerta de la República Dominicana, de las casas, y le pregunta a la gente si es cristiano, el 99% va a decir que, pues claro que sí, soy cristiano. ¿Acaso seré yo ateo? La mayoría le va a decir que eres cristiano. Por consiguiente, entonces no tenemos que predicarle, ¿verdad? Porque son cristianos todos. La mayoría. Él oyó predicar al Señor. Cuando escuchamos un predicador que tiene poder espiritual, pero nos gozamos grandemente. En la historia hubo un predicador llamado Carlos Spurgeon, un predicador inglés. A este predicador se les reunían hasta 5,000 personas para oírle. En la época, hermanos, es que no había esto, no había micrófono. En el tabernáculo metropolitano de Londres se reunían hasta 5,000 personas para escuchar a este hombre predicar. Por consiguiente, este hombre tendría que tener una voz poderosa, una voz de trueno. Cuando alguien decía, el Señor me ha llamado a predicar, ¿sabes lo que hacían? Que le probaban la voz. Y se tenía una vocecita suavecita. No, tú puedes ser maestro de escuela dominical, pero predicador no. Porque tú no tienes poder, potencia. Tienes que tener poder en la voz para ser predicador. Porque no había micrófono. Es verdad que las iglesias o los edificios de las iglesias tenían, no eran como esta, ¿verdad? Tenían, hacía eco. Pero aún así tenía que tener una voz poderosa. A Spurgeon se llamó el príncipe de los predicadores. Pero piense usted, cuando el Señor predicaba, no era un edificio, era al aire libre. Y se reunían miles de personas a escucharle. Por consiguiente, tenía que tener tremenda voz. En las películas y en la televisión oyen a un Jesús, muchachos, una vocecita casi de afeminado. No, Señor, el Señor tenía que tener una voz poderosa. Tanto es así que en cierta ocasión enviaron a los soldados para que lo tomaran preso. Cuando volvían, y no lo trajeron. ¿Por qué no lo trajeron? ¿Y qué dijeron? Jamás un hombre ha hablado como este hombre. Judas vio al Señor hacer grandes milagros, hacer ver el ciego que no podía ver, el Señor hizo ver, el cojo que no podía caminar, el mudo que no podía hablar, que no podía oír. El Señor hizo grandes milagros de los cuales Judas fue testigo. Él lo vio.
Entonces por eso llamamos al primer punto aquí en esta característica los Judas el cristiano. Un predicador que ya está con el Señor, un pastor que está con el Señor, estaba en San Pedro de Macorís, era pastor en San Pedro de Macorís, que ustedes lo oyeron, hermano Silverio Martínez. Y Silverio, predicando en nuestra iglesia en Puerto Rico, él nos dijo que uno de los hermanos en una Semana Santa estaba testificándole a un señor, hablándole del Evangelio, hablándole de Cristo, y pasó un cura y le dice: ¿pero por qué tú lo molestas? ¿No ves que él es cristiano? Él es cristiano. Judas el cristiano. Así tenemos nuestro país. Vamos a celebrar la Semana Santa y no a poner santitos, tomando mucha cerveza presidente, mucho Brugal, mucho Barceló, y vamos a la playa y vamos a fornicar y a estar allá y nos vamos a gozar, celebrando la Semana Santa y celebrando la Navidad. Judas el cristiano. Así es nuestro país, hermanos, cristiano. Otra característica que encontramos en Judas, le vamos a llamar ahora Judas el mundano, porque eso era lo que era. Vayamos al Evangelio según San Juan capítulo 12. Evangelio según San Juan capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oh, pero qué bueno este hombre, qué buena gente. Vamos a vender. Eso era mucho cuarto, hermano. Eso era como el dinero de un año de lo que ganaba una persona. Y vamos a venderlo y dárselo a los pobres. El Judas es el cristiano, pero vayamos más adelante, ahí no termina la porción. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Judas el mundano, ¿qué era él? Un ladrón. Esta mañana estuve en la iglesia Bautista Vida Eterna. Ellos se han mudado a otro sitio, una casa de 2 plantas, va a ser una cosa cómoda para lo que tenían en Gascue, pero tuvieron una visita de unos ladrones. Le llevaron micrófonos, le llevaron el asunto que proyecta los himnos, le llevaron computadora, y ellos llevaron una pata de cabra y se metieron por un lado, y por cierto fueron tan buenos que dejaron la pata de cabra, pero llevaron cosas de valor para la iglesia. Era un ladrón. Usted ve que ese asunto no es nuevo, es viejo, hermanos. El hombre pecador, vamos cada día más, los políticos, el gobierno, me dice un hermano esta mañana, es que tenemos que tener más policías y que venga la autoridad. Digo, tendríamos que tener un policía por cada persona. Entonces le dijeron a un hermano visitando a Guatemala, le dijeron, cuídate de la policía. Si va a Honduras,
Peor todavía, si va a El Salvador, en Puerto Rico están poniendo unos cristales a prueba de bala. ¿Sabe por qué? Porque penetran en las casas y cuando no pueden robar hasta violan a las jovencitas. Esta es la situación. No, la situación es aquí el país. No, olvídese del PRD, el PLD y lo que le digan es el pecado. Judas era un ladrón y por consiguiente hay ladrones a nivel de los pobres, a nivel de la clase media y a nivel de la clase alta, de cuello blanco. Cuando se mete la droga, hermanos, es un mal. Mire lo que dicen los periódicos con relación al Producto Interno Bruto del mundo. Gran parte por la droga. La droga. Me dijo un hermano que trabaja y visita esos países. Mira, en Guatemala, en Ciudad de Guatemala se ve bien moderna, pero es acá a base del lavado como consecuencia de las drogas. Era un ladrón. Si el Senado, si los senadores y diputados todos se convirtieran a Jesucristo, habría menos ladrones, pero habría ladrones, porque algunos van a caer en tentación, hermano. Él era un ladrón, era además un avaro. Note como dice en 26, Mateo 26, cuando ellos en su trama con Judas le dice, 26:14 de Mateo, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Sabe qué era? 30 piezas de plata. Ese era el valor de un esclavo. Eso costaba un esclavo. 30 piezas de plata. Era un avaro, un ladrón, era un traidor, según Lucas 6:16. El traidor. ¿Qué es un traidor? Vamos a decir que usted me hace favores a mí, yo estoy necesitado, estoy muriendo de hambre y usted me da comida, me da vestido, pero yo por detrás después le meto una puñalada por la espalda, como decimos. ¿Y qué usted haría después? Cuídate de papito. Ese es un traidor. Y otra palabra que usamos, ese es un Judas. Judas. Judas el cristiano, Judas el mundano, Judas el arrepentido. Mateo 27. El Señor ha sido tomado preso. ¿Ya? Entonces dice en Mateo 27, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Judas el arrepentido. Hermano, esto fue un arrepentimiento falso. El arrepentimiento falso de Judas. Judas se arrepintió con un arrepentimiento mundano, no con un arrepentimiento hacia Dios. Judas vio su pecado, como dice el versículo 3,
el que viendo que era condenado, el que había, el Señor que había hecho tantos milagros, que había andado con él, lo que había él observado, la conciencia, cayó en depresión y viene y le dice a ellos: yo he pecado. Vio su pecado. Judas se arrepintió ante los sacerdotes, pero no ante Dios. No ante Dios. Pero Judas hizo una cosa buena, hizo restitución, trajo los cuartos. Aquí está el dinero. Dios quiere que hagamos restitución, pero la restitución que hizo Judas fue tardía. Fue tardía. Porque dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas confesó su pecado, pero a los sacerdotes. Judas no fue ayudado, fue abandonado a sí mismo. Judas arrojó el dinero a los pies de los sacerdotes. Judas cayó en desesperación y se ahorcó. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los discípulos estaban orando, nos narra la palabra de Dios que sintió un viento recio, vinieron lenguas como de fuego, se asentaron en los discípulos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. No era no, eran otros idiomas. Otros idiomas. ¿Sabe que yo he llegado a la conclusión que todos los idiomas son fáciles? Porque yo le dije a unas muchachas en Holanda, naturalmente no en holandés, yo lo digo en inglés, que su idioma era muy difícil. Dos jovencitas bien bonitas ella. ¿Cómo va a ser? Nuestro idioma es fácil. Y después yo pensé, pero tiene toda la razón. Su idioma es fácil. Los chinitos de 5 años hablan chino. Y es que es difícil el chino. No, los chinitos de 5 y 6 años hablan. Porque es el idioma de papá y mamá. Que el inglés es difícil, que el francés, que el patuá, no, son fáciles. Para el que papá y mamá hablan. De manera que ellos el día de Pentecostés hablaron en otros idiomas y predicaron el evangelio y muchos se convirtieron. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron a Pedro? Varones, hermanos, ¿qué haremos? La respuesta fue: arrepentíos y convertíos. Esa es la respuesta para el mundo. Arrepiéntase, conviértase, pero no a la manera de Judas. Un arrepentimiento sincero, de corazón, que reconozcamos que somos pecadores indignos y que solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos, que Cristo Jesús pagó con su sangre el precio de nuestro pecado y cuando vamos a Él recibimos salvación, vida eterna. El 25 de septiembre del año 1954, yo tenía 16 años. Yo recuerdo cuando el misionero predicó y yo, cuando hizo la invitación, yo pasé al frente. Y yo les he dicho esto posiblemente. Un amigo me dijo, ese amiguito, el hijo con el cual iba al cine, jugaba pelota, al bailecito, me dijo: me dijeron que te metiste evangélico. Te doy 15 días para que te salgas de eso. Pues cuente a ver, desde el 25 de septiembre del 54, a ver hasta el... ¿Cómo estamos hoy? ¿A 24? 18 de mayo del 2014. Han pasado algunos días, muchos 15 días. Pero ¿cuál es la razón? Porque no me salí de eso a los 15 días. Le dijo un joven a un predicador que escucha el evangelio y le gustó y le dice: ¿qué yo tengo que hacer para meterme a eso? Y el predicador le dice: no, eso no es así. El evangelio tú no te metes en él.
es que el evangelio se te mete a ti. Cuando tú abres tu corazón y recibes al Señor, entonces el evangelio se mete a ti. Pues entonces parece, no fue que yo me metí, porque el evangelio, el Señor me tocó mi corazón y recibí al Señor. ¿Soy mejor que los demás habitantes de mi país? No, por la gracia de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Si usted hubiese conocido a mi papá, usted hubiese dicho: ese no se convierte nunca. Porque mi papá iba a la iglesia, tuvo como 3 años yendo a la iglesia. Y también cantaba. Yo hago voceo también, porque mi papá cantaba, mi mamá cantaba, y hasta el abuelo cantaba, y todo cantaba, y la familia cantaba. Y entonces él era barítono, músico. Mire que soy un viejo y todavía me gusta soplar. Todavía soplo un poquito, ¿verdad? No soplo como este, naturalmente, porque este es un jovencito. Pero, hermano, mi papá llegó un día, estuvo en Venezuela, era saxofonista, clarinetista, compositor. Estuvo en Venezuela, vino de Venezuela cuando mi mamá murió, y entonces yo tenía 17 años. ¿Sabe con qué idea vino? Que él había recibido un don en Venezuela. Era medium. Recibía los espíritus. Y Allan Kardec, ¿ha leído de eso? Entonces yo me fui a Puerto Rico con mi esposa, con la hija mayor, y mi abuela, su mamá, muere. Y yo le hago una carta. Y le testifico en la carta: la próxima vez que él va a la iglesia y predica al misionero, mi papá pasó al frente. Y el misionero dice: hasta 3 años yendo ahí, y él cantaba y todo, iba a conferencias. ¿Usted ha visto? No, este es creyente. Era un Judas. Mire, cuando pasa al frente le dice: don Emilio, ¿que usted pasa al frente? A recibir a Jesucristo. Se fue a Puerto Rico, lo llevamos a Puerto Rico, y cuando el hermano Miguel Casillas predicó, aquellos hermanos que quieren obedecer al Señor por medio del bautismo, don Emilio, yo quiero bautizarme, y bautizaron a don Emilio. Y falleció y murió en Puerto Rico de un infarto. Recuerdo que estaba trabajando en un pueblo llamado San Sebastián. Estaba de servicio nocturno ahí. Allá me dicen guardia. Estaba de guardia. Y unos hermanos, una iglesia bautista, vinieron al pueblo a predicar, a tocar, que eran músicos, y un cuarteto que cantaban precioso, y un músico que tocaba saxofón tremendo. Pero yo no pude estar porque estaba trabajando. Y mi papá me dijo al otro día: muchacho, lo que tú te perdiste anoche. Oh, era otro Emilio, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otro Emilio. Pero falta un punto acerca de Judas. Otra característica: Judas el condenado. Judas nunca tuvo un verdadero arrepentimiento. Mire, si Judas hubiese ido al Señor y reconozco que he pecado, perdóname, no estuviera en el infierno. Pero Judas está en el infierno. ¿Por qué? Porque no se humilló ante el Señor. Pedro fue uno de los discípulos del Señor. Pedro cumplió lo que el Señor le dijo: antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y 3 veces negó al Señor. No, yo no le conozco. No, si hasta tu hablar te dice que tú eres ibaeño. ¿Verdad, hermano? No, tú eres Galileo. No, yo no soy. Hasta con maldición juró. Pero recordó cuando el gallo cantó lo que le había dicho el Señor. Y dice la Biblia que él lloró amargamente. Fue un verdadero arrepentimiento.
Pero Judas fue condenado. El Señor así lo confirmó. Mire lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. En una Biblia, hermano, que tiene la letra más grande que cualquiera de ustedes. De ese tamaño. Yo recuerdo un misionero que fue a Caguas y tenía una letra grandota y yo me miré, pero ya he llegado a viejo y veo que estas letras pequeñitas no me gustan. En Juan 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida. El Señor estaba predicándole. La carne para nada aprovecha. Pueden leer el contexto de todo esto luego en su casa para que se dé cuenta de qué habla. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Note como el Señor dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Sabe una cosa, hermano? El Señor sabe quiénes se van a convertir. ¿Verdad que sí? Y usted lo sabe. Y yo lo sé. No, que los escogidos. Usted tiene que predicarle a todo el mundo mientras vida tenga, hasta la hora de su muerte. Hay personas que se le predica, y aún a la hora de su muerte le dicen que no. Recuerdo un señor llamado Tunto en Atomayor, se le predicaba, se le hablaba, y aún muriéndose, tiene un cáncer: Tunto, tú te estás muriendo, conviértete a Jesús. Entonces, pues, ahí usted no puede obligarlo. Si podíamos obligarlo, comprábamos cada uno una pistola y le dijéramos: conviértete a Jesucristo. La asaltáramos a gente. Pero no es así. No, nosotros no sabemos. El Señor lo confirmó. Él sabía en Juan 17:12, en la gran oración del Señor. Juan 17:12. Mire, esta oración es preciosa. Cuando yo era joven me aprendí este capítulo de memoria. Tengo que repasarlo, ya las neuronas se están quemando, hermanos. El Señor, orando por sus discípulos, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hermano, Judas es un retrato del mundo. Es un retrato de nuestro país. Usted, Judas, el cristiano. ¿Soy cristiano? Sí, cómo no. ¿Y por qué tenemos que estar cuidándonos de tanto robo, de tanta podrida corrupción? A nivel de todo, a todos los niveles. Tiene usted que cuidarse de los ladrones y de lo que se supone que le prevengan de los ladrones, de la policía. ¿Ve? Entonces, Judas mundano, Judas el arrepentido, falso, Judas el condenado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer, hermanos? No podemos servir a Cristo, al Señor y al mundo. No sé si hay alguien aquí esta noche que no conoce al Señor. Pero si hay alguien así, te imploramos que acudas a Jesucristo, reconociendo que eres un pecador perdido. Yo soy un pecador, pero hay una diferencia. El Señor me salvó. El Señor salvó a la mayoría de todos ustedes cuando vinieron a Él y le recibieron como el Señor y salvaron su vida. Tienes que arrepentirte verdaderamente. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud. Y tienes que hacer de Cristo
el Señor y Salvador de tu vida. Como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque ese es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y en el tercer día resucitó. Y esa es la garantía, hermanos, que algún día nosotros, aunque muramos antes, y la Biblia dice que está establecido todos los hombres que mueran una vez después del juicio, nuestro cuerpo se va a corromper. El cuerpo de las mujeres, qué bonitas son las mujeres. Los hombres normales lo vemos así, ¿sabes? Cuando mueren y se corrompe el cuerpo, se pone más feo que el de los hombres. La mujer tiene mucho tejido adiposo, así. Le digo, porque yo estudié medicina. Yo estudié medicina. El Señor me va a dar un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo que tiene Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Como dice 1 Juan 3, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oh, mi hermano, qué bueno es estar en Cristo. Oh, ya yo soy un viejo. Hay que reconocer. No me digan, no, si quieren, díganme papito, pero don papito no. Porque esos son los huevos. Mi nombre es Emilio Suárez. A la abuela se le cogió con ponerme papito, pues me he quedado con papito, pero no don papito. Yo compro los huevos, pero no. Arrepiéntete. Ven a Jesucristo. Él te quiere salvar. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vas a tener comunión con el Señor. Oh, yo no te digo que no vas a tener problemas. Hay unos por ahí que predican eso. El evangelio de la prosperidad. Pare de sufrir. ¿Y qué quiere sufrir? Usted quiere sufrir, usted quiere pasar hambre, usted quiere que le dé cáncer, usted quiere enfermarse. No. Venda todo lo que tiene y traiga la ofrenda aquí. Usted va a parir. Lo primero que tiene que hacer las mujeres para parar de sufrir es que no paran. No tengan hijos. No tengan hijos. Porque es un dolor grande. Y qué bueno que yo no soy mujer. Pero mi esposa es mujer. Y parió 4. Y todas fueron mujeres. 4 hijas. Para que se sigan pariendo. Pare de sufrir. No. Cuento. Es el evangelio de Cristo verdaderamente te da vida eterna. Yo les recomiendo que compren un libro titulado ¿cómo es el libro? Estoy leyendo la mitad, mi hermano. La mente ya. Isabel, ¿usted cuál es el nombre? Fuego extraño. Ese libro de John MacArthur. Fuego extraño. Es nuevo. Fuego extraño. Para usted vea los que predicadores famosos, sanadores, hacen, mentirosos, que toman el evangelio como ganancia, fuente de ganancia, la piedad como fuente de ganancia. Hermanos, vamos a sufrir en este mundo. El Señor lo dice claro. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y sobre todo, somos salvos. Somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No vamos a ser Judas. A veces se meten Judas en la iglesia. Muchos hacen profesión de fe, los bautizan y todo, y son miembros, y son unos Judas. Hemos conocido gente así. Pero hay que dejar, como dice la parábola del trigo y la cizaña,
Porque usted no puede estar señalando. El tiempo lo dice. El fruto del Espíritu se va a ver en un verdadero creyente. Volvemos a repetirte. Si tú no te has convertido al Señor, ven a Él. Si ya te convertiste a Él, dale la gloria a Él. Sírvele a Él. Él es lo mejor que hay. No las propiedades que tenemos y lo que compramos se queda, hermanos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento que cubrirnos, seamos contentos con esto, hermano. Todo se va a quedar. Usted puede ser millonario, pero cuando se muere, se queda todo. Todo lo que compramos, todo lo que tenemos se queda ahí. ¿Y de quién era eso? Eso era papito, cógetelo. Pero tenemos algo que nadie nos lo puede quitar. La salvación en que esta es una iglesia buena. Tienen un gran pastor, un buen predicador, y ahora tenemos también un joven, Joel, que sigue los pasos de su papá. ¡Qué bueno! Y conozco a Fred Esvinda de cuando era jovencita. Ve qué viejos somos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. No se preocupe, que mientras más viejos los creyentes tenemos una gran virtud, somos más nuevos, aunque nos dé Alzheimer. Gloria sea al Señor. Oremos. Padre misericordioso, clemente, te damos las gracias porque eres bueno, para siempre tu misericordia. Señor, mira a los hermanos de esta iglesia local. Mira al pastor José Agüero, su esposa allá, donde se reunirán para predicar tu palabra, cumpliendo lo que tu palabra nos dice: id y haced discípulos, predicad el evangelio. Mientras tanto, Señor, te pedimos por esta iglesia local, por cada uno de los miembros, por el hijo del pastor, que es pastor también, preparado para proclamar el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Mira, Señor, hermanos que nos conocen desde que éramos jóvenes y están aquí, Señor, que tú los has sostenido como tu palabra dice. Padre nuestro, tú conoces cada vida aquí, tú conoces cada persona. Si hay alguien sin Cristo, te suplicamos que toque su corazón, que el Espíritu Santo le convenza de su necesidad, porque el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio. Mientras continuamos con la cabeza baja,